Ya están viendo cómo lo logramos. Voy a salirme de nuevo y ya vuelvo a entrar. Toca, ahí se ve. Ahí se ve la clase. Sí, Doc. Sí, profe. Ok. Listo, Meli, gracias. Bueno, buenas noches, ya lo logramos. No sé qué es, pero una semana sí sirve y la otra no sirve. Bueno, la clase de hoy es de intestino delgado. Les traje esta imagen para que ustedes vean las diferencias entre las densidades de las imágenes radiológicas. Entonces, cuando es muy, muy negro es aire, más gris grasa. El agua tiene esta densidad que es como la densidad del corazón. El calcio como los huesos. Y el contraste es mucho más brillante que todos los demás.
El intestino delgado, como un recordatorio anatómico, mide entre 3 y 5 metros y tiene un diámetro de 4 a 5 centímetros. Se comprende de duodeno o marco duodenal, yeyuno, ilion y la válvula iliocecal. Lo que valoramos del intestino delgado es la mucosa y los pliegues circulares o válvulas conviventes, la morfología que tienen, si están engrosados, si están dilatados, si tienen algún defecto de llenado, y la funcionabilidad de la válvula iliocecal, si es continente o no, que es lo que nos evita que haya, por ejemplo, ileitis por reflujo. Los estudios radiológicos que utilizamos en el intestino delgado, que es una zona muy difícil de valorar porque la endoscopía no llega hasta abajo y la colonoscopía tampoco llega hasta arriba, entonces usamos el tránsito gastrointestinal, que es un estudio radiológico dinámico en el que utilizamos bario para poder bien ver todo lo que es mucosa. Podemos hacerlo también por enteroclisis, que no es tomando el bario, sino poniendo una sonda nasal hasta el duodeno y ahí vamos a instilar el medio de contraste, haciendo más directo el contacto del medio de contraste con la mucosa intestinal. El TAC lo utilizamos para diagnosticar diferentes patologías, tipificarlas y también para hacer estadiaje en lo que son tumores. En resonancia hay un estudio que se llama enterografía, que se hace con manitol o con agua simplemente, y es para valorar el grosor de las paredes del intestino. Entonces, el intestino delgado, aquí tenemos el esófago, el estómago, marco duodenal, todo este verde turquesa representa el yeyuno, el ilion esto verde, con la llegada a la válvula ileocecal y ya el colon. Esto es un tránsito gastrointestinal normal, donde vamos a ver el esfínter esofágico inferior, el fondo gástrico, curvatura mayor, curvatura menor, curvatura mayor, el marco duodenal, todo lo que es yeyuno, y el ilion es este que se ve más lleno de medio de contraste. Si ustedes observan, la mucosa de uno y otro segmento son diferentes porque tienen diferentes funciones. Entonces, la mucosa del marco duodenal, vean que tiene los pliegues un poquito más gruesos. La mucosa del ilion es heterogénea, finita y como muy desordenada. Si ustedes la ven, de hecho se habla que tiene una apariencia de emplumado, como si fueran plumas sueltas. Y el ilion es más compacto, menos irregular su mucosa, esto es lo normal, con sus pliegues circulares o válvulas conniventes más definidas. Esta es otra imagen normal de un tránsito gastrointestinal, el estómago, un pedacito del marco duodenal con mucho medio de contraste, no vemos la mucosa, y esta es la mucosa típica clásica del ilion. Vean que es heterogénea, irregular, pero esto es lo normal. Esto es lo normal cuando está sin dilataciones, la vamos a ver así. Y algunas asas de ilion acá, más llenas de medio de contraste. El tránsito intestinal tiene diferentes indicaciones. Lo vamos a utilizar para valorar la morfología del intestino, o sea, forma, tamaño, posición, la dinámica de su peristalsis, si es una peristalsis muy lenta, si es muy rápida, las lesiones de mucosa, como úlceras o defectos de llenado. Se utiliza también para valorar puntos de obstrucción intestinal, hasta dónde llega o dónde empieza una obstrucción, por ejemplo. Entonces se le da al paciente el medio de contraste. Siempre es importante que sigamos el esófago para ver que el mecanismo de deglución y la mucosa esofágica sean normales. Va a pasar por estómago, entonces valoramos la posición, forma
Y vamos a empezar a ver a los 5 minutos el marco duodenal con el ángulo de trace y cómo empieza a llegar el medio de contraste al yeyuno. A los 10 minutos ya vamos a tener igual medio de contraste en estómago, marco duodenal y se va a ir llenando mayormente el yeyuno. 20 minutos ya ha pasado por marco duodenal. Vean el yeyuno cómo queda pintado en esa forma heterogénea que les decía y va a empezar a llenar asas de ilion. A la hora ya deberíamos de tener limpio el estómago, casi nada en yeyuno. Bueno, nada en yeyuno, poco o casi nada en ilion y, en yeyuno y nos va a quedar un poquito en lo que es ilion terminal y ya acá esto es colon. Dentro de las alteraciones que podemos valorar, vamos a ver cambios en los pliegues. Entonces podemos encontrar pliegues gruesos e irregulares, asas intestinales muy dilatadas, podemos encontrar lesiones nodulares o tumores, también pueden existir cuerpos extraños y rigidez de la pared. Los pliegues gruesos e irregulares los vamos a ver en patologías como la amiloidosis, en patología parasitaria, donde el mayor exponente es la giardia, y en pacientes con linfoma, que hay infiltración de esos pliegues y de esa pared. La pared irregular es que vamos a ver estos pliegues circulares más anchos y más profundos los surcos entre unos y otros. Esto es con medio de contraste en un tránsito gastrointestinal. Esto es un corte axial de TAC, donde lo que vamos a observar es que la pared intestinal capta mayormente o capta más el medio de contraste, porque está hiperémica, está inflamada, entonces va a captar más medio de contraste. La pared gruesa, vean cómo estos pliegues circulares son más y más anchos. La luz es lo que estoy viendo con medio de contraste, ¿verdad? Entonces, más inflamados estos pliegues y se va a disminuir la luz y veo más profundo el surco entre uno y otro pliegue. Esto es un paciente con un linfoma donde vemos aumento de la captación del medio de contraste en la pared y algunas zonas de engrosamiento de la pared en sí. Este es el corte axial. En el corte coronal observamos algunas adenopatías retroperitoneales. En la amiloidosis, igualmente, en el tránsito gastrointestinal vamos a ver engrosamiento de las paredes con unos pliegues circulares muy edematosos. Y en el corte de TAC, vean el engrosamiento de la pared que se puede observar acá a todo alrededor. Esto tiene medio de contraste intraluminal y hay un engrosamiento importante de la pared. Cuando hablamos del cambio o del hallazgo de asas dilatadas, tenemos varias patologías que nos pueden dar esto. Los síndromes de mala absorción, la esclerodermia, la obstrucción intestinal mecánica o ilioadinámico y algunos medicamentos que pueden ocasionar también asas dilatadas por falta de peristalsis o porque disminuyen la peristalsis, como la morfina y la atropina. Entonces, sin la dilatación podemos tener hilo adinámico o una obstrucción intestinal. Causas de las obstrucciones tenemos extrínsecas, intrínsecas, intramurales y congénitas. Dentro de las extrínsecas vamos a tener adherencias posquirúrgicas, hernias a todo nivel abdominal, desde una hernia de pared, una hernia umbilical, una hernia inguinal, que se estrangule o que se salga y se rote, masas benignas, malignas, tumores, pólipos,
todo lo que cabe en masas y procesos inflamatorios. Entonces, lo primero son las bridas, que vamos a verlas acá. Esto es un corte coronal de TAC de abdomen, un corte axial de TAC de abdomen y vemos una importante dilatación de las asas de intestino delgado. Es un paciente con un antecedente quirúrgico y aquí hay un material quirúrgico, una grapa posquirúrgica que nos marca una zona de transición entre el asa dilatada y el asa colapsada. Entonces acá la probabilidad es que exista una brida que está atrapando esta asa intestinal y aquí la podemos ver también. Viene dilatada y aquí disminuye y es un punto de cambio de calibre. Este es un corte axial de TAC donde lo que estamos viendo es una pared abdominal, los músculos de la pared abdominal, la línea alba, dilatación de las asas intestinales y acá vemos una hernia de pared que protruye y que se hernió y se estranguló, ocasionando una obstrucción del intestino. Aquí tenemos dos ejemplos. Este es un corte más abajo, esto es pubis, fémures, y vemos una hernia inguinal que salió, está prácticamente subcutánea acá, con todo su contenido intestinal, ocasionando una obstrucción intestinal. Otro ejemplo, una hernia umbilical igual con contenido intestinal, que inclusive si ustedes ven aquí, esta grasita alrededor de la hernia es con edema periherniario porque está con isquemia el contenido de la hernia, ocasionando una obstrucción intestinal. Vean las asas intestinales cómo están dilatadas. Estas dos que están aquí es un corte del psoas. Se parece un poco, pero esto es psoas y estas son asas intestinales. Algunas otras patologías que pueden causar una obstrucción intestinal es el hilio biliar. Esto es un esquema donde vemos que la vesícula está en estrecho contacto con el marco duodenal. Entonces, algunas veces puede existir una perforación de una colecistitis hacia el marco duodenal, ocasionando un hilio biliar. El contenido de la vesícula inflamada se deposita dentro del intestino. Entonces, estos son unos cortes de TAC. Este es a nivel más o menos del hipocondrio derecho, este es más pélvico y este es un coronal. Entonces, ¿qué vamos a ver en el TAC cuando hay un hilio biliar? Vamos a ver neumobilia, que no debemos ver aire dentro de la vía biliar, litiasis, una vesícula colapsada, cálculos en el interior del intestino, vean, los acaban. Y aquí en el corte axial se ve en otro. Entonces, la triada de Rigler es neumobilia, obstrucción del intestino delgado y cálculos fuera de la vía biliar. Esto hace el diagnóstico de hilio biliar. Otra patología que vemos también en el intestino delgado son las úlceras duodenales. Este es un esquema, estómago, y aquí empieza el primer segmento del marco duodenal. Igualmente estómago, primer segmento del marco duodenal y vamos a ver aquí una úlcera duodenal. Otro ejemplo de úlcera duodenal, igual el bulbo, primera porción y vamos a ver un collar edematoso y un cráter de la úlcera. Todo esto es el marco duodenal. También podemos tener hernias internas o lo que llamamos obstrucción en asa cerrada, y eso lo que significa es que un asa se metió dentro de la otra en algún huequillo del peritoneo y se torsionó. Entonces, ¿qué vamos a ver en el TAC? Este es un corte axial de TAC y lo que aquí observamos es que las asas están discretamente dilatadas con contenido líquido y que no realza la pared de ninguna forma.
y es porque no le está llegando vascularidad. Cuando hacen la cirugía, ven que hay un agujero dentro del mismo peritoneo por donde se metió esta asa y se dio vuelta, ocasionando la muerte del tejido. Otro ejemplo es una hernia crural encarcelada. Véanla aquí afuera del lugar que corresponde para una asa intestinal, se torsionó y ocasiona toda esta obstrucción intestinal. Esto es de resolución quirúrgica, muchas veces se rescata el asa, muchas veces hay que hacer una cirugía término-terminal y quitar la parte que está isquémica y unir los otros dos extremos. Esta es la incidencia o la imagen coronal donde vemos donde anterior a la sínfisis púbica se sale acá el asa intestinal por esta hernia crural. Dentro de las causas intrínsecas o parietales vamos a tener las neoplasias, las invaginaciones y algunas enfermedades inflamatorias. Entonces, una invaginación intestinal básicamente es que un intestino se telescopa dentro del otro. O sea, se mete como cuando uno se va a poner una media como de fútbol, que la arruga toda y mete un lado dentro del otro, eso es lo que sucede. Causas, hay muchas causas, una de las más frecuentes son los pólipos y en este ejemplo tenemos una placa simple de abdomen donde lo que vamos a observar es que hay una obstrucción intestinal en alguna parte, dilatación de las asas, edema de la pared, que es esto radiopaco más evidente de la pared. Tenemos pila de monedas, que es el edema de los pliegues circulares y escaso gas distal. En el corte coronal de TAC vamos a ver cómo existe aquí una imagen de intestino dentro de intestino, que hay una luz de intestino y acá dentro, marcado por la flecha amarilla, otra luz. Y esto que se ve hipodenso es la grasa de la serosa donde va por dentro de la mucosa. En el corte coronal, en el corte axial, vamos a ver cómo tiene una forma de diana. Y adentro observamos este nódulo o esta masa pequeña que capta el medio de contraste que es un pólipo. Aquí hay otra imagen. Entonces, esto es una invaginación intestinal. Es muy frecuente en niños. También tenemos, por supuesto, tumores malignos. El adenocarcinoma duodenal es uno de ellos. Entonces, en este ejemplo, en el tránsito vamos a tener una gran dilatación gástrica y una lucha de estas porciones del duodeno tratando de pasar el medio de contraste a través y hay algo que lo está obstruyendo ahí. En el corte de TAC axial vamos a ver cómo hay una importante distensión de la burbuja gástrica y de todo lo que es el duodeno. Acá observamos una masa que está estrangulando la segunda y tercera porción del duodeno y correspondía con un adenocarcinoma duodenal. También tenemos divertículos que tienen un fondo ciego y un cuello que se conecta a la luz del intestino. Estos son divertículos de intestino delgado, son múltiples. Véanlos como son diferentes de la mucosa. Y por supuesto pueden hacer diverticulitis. Aquí hay otros ejemplos. Véanlos cómo se ven redondos. Fondo es un saco ciego con un cuello que se conecta a la luz del intestino delgado en este caso. Tenemos también lesiones intraluminales como cuerpos extraños, coproestasis y también de origen parasitario. Un corte coronal de TAC, un corte axial de TAC, donde vamos a ver importante dilatación de las asas intestinales con una cantidad importante de heces impactadas a nivel del intestino delgado y colon. Por coproestasis también un paciente puede presentar una obstrucción o pseudoobstrucción intestinal.
Tenemos causas congénitas como la malrotación intestinal. En el tránsito vamos a empezar a ver el estómago vaciar el medio de contraste hacia el duodeno y el duodeno nunca pasa a la línea media, como es lo normal o lo usual, y se va hacia el hipocondrio derecho, acomodando todo el yeyuno también en ese lado y algunas asas de ilion, por la morfología que tiene este intestino, sabemos que es ilion, hacia el lado contralateral. Otro ejemplo, este es el esófago. Vean dónde pasó el medio de contraste y se observan esos pliegues de mucosa esofágica lineales, longitudinales, bien definidos. El estómago, y empezamos en duodeno, y el duodeno igualmente nunca cruza la línea media, sino que se acomoda debajo del hipocondrio derecho. Este es otro ejemplo del tránsito gastrointestinal, todo lo que es intestino delgado del lado derecho, y ya esto es ciego y colon. Vean la diferencia entre la morfología del colon y la morfología del intestino delgado. Esto es un corte de resonancia que demuestra exactamente lo mismo: el estómago lleno de contenido, el intestino delgado y el colon ascendente. Esto es vejiga. También tenemos hernias diafragmáticas que nos pueden ocasionar patología de intestino delgado. Hay congénitas y adquiridas. En esta radiografía de tórax vemos cómo se le dio medio de contraste al paciente, el estómago está invertido, baja aquí el duodeno, inmediatamente yeyuno, si reconocen morfología de la mucosa, que es heterogéneo o emplumado, va hacia la cavidad pulmonar derecha y todo el ilion se encuentra ahí acomodado. Y hay un desplazamiento de la silueta cardíaca contralateralmente. Otro ejemplo de hernia diafragmática, donde hay un desplazamiento hacia la derecha de la silueta cardíaca y hay intestino metido dentro de la base pulmonar izquierda, igual con niveles hidroaéreos. Vean acá el intestino, la pared delgadita acá. Esto es sin medio de contraste. Dentro de los signos radiológicos de obstrucciones vamos a observar entonces edema de la pared. Estamos hablando de placa simple, todo esto, y de algunas cosas que podemos representar a nivel del TAC, pero esto es básicamente de placa simple. Edema de la pared, niveles hidroaéreos, el signo de collar de perlas o cuentas de rosario y pila de monedas. Estos son los 4 más frecuentes. Entonces tenemos una radiografía simple de un paciente con una obstrucción intestinal. Esta es una radiografía en decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque no veo niveles hidroaéreos. Vean que al aire lo veo en toda su extensión. Entonces voy a observar edema de la pared, que normalmente yo no veo esta pared así de radiodensa. Voy a ver pila de monedas, que son los pliegues circulares donde están edematosos y van a tener esta imagen. Acá se ven tal vez más bonitos. En este otro ejemplo, entonces tenemos en decúbito dorsal, mismo paciente de pie. Entonces acá vamos a ver pila de monedas por edema de la pared, mayor densidad de la pared, dilatación importante de la asa intestinal, y de pie vamos a ver niveles hidroaéreos en todo ese intestino dilatado, porque entonces de pie el líquido que está repartido acá se va a venir por densi y por, ¿cómo se llama eso? Bueno, va a bajar porque es más pasado el líquido hacia los pies del paciente y vamos a ver todos los niveles hidroaéreos.
que existen en diferentes niveles. Se llaman, muchas veces le dicen niveles en escalera, niveles hidroaéreos, y esto lo que representa es la peristalsis de lucha del paciente tratando de pasar el líquido a través de la luz intestinal, pero como solamente es una radiografía estática, entonces capta los diferentes niveles. Otro ejemplo, paciente acostado, mismo paciente de pie, y vemos niveles hidroaéreos, edema de la pared, en este otro caso igual, niveles hidroaéreos, escaso gas distal, edema de la pared, pila de monedas acá. Este es un ejemplo del collar de perlas o del rosario, que es las poquitas burbujas de aire que quedan en las paredes a nivel de los pliegues, de la curva del pliegue circular que se acumula ahí y se atrapa. Entonces da la sensación que son unas perlas y alguien definió que se llamaba así, signo del collar de perlas. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es una incidencia de pie porque vean los diferentes niveles hidroaéreos que tiene este paciente, dilatación de las asas, edema de pared y signo de collar de perlas, que es el poquito gas que queda en cada una de las esquinas del pliegue circular. Pila de monedas es porque a alguien le recordaba esta morfología, entonces decidieron ponerlo así, este signo, aquí se ve muy claro, pila de monedas que corresponde con los pliegues circulares del intestino delgado. Y hay una importante dilatación del estómago. Vean que casi se puede definir fondo, curvatura mayor, curvatura menor. Otro ejemplo de pila de monedas, dilatación intestinal, edema de la pared, escaso gas distal y pila de monedas. Acá se ve también de este lado. Otra vez intestino delgado, un paciente postquirúrgico, donde vemos lo que se llama un asa centinela, que es un asa que no se mueve independientemente de la posición del paciente, porque se supone que está como congelada sobre el área de la inflamación o del proceso inflamatorio. Entonces, esta paciente es postquirúrgico, tiene mucho material quirúrgico, tiene coproestasis acá y tiene una obstrucción intestinal donde vemos pila de monedas, edema de la pared, niveles hidroaéreos, signos de obstrucción intestinal. Dentro de las lesiones nodulares podemos tener pólipos, divertículos o pseudodivertículos y tumores. Los divertículos, bueno, ya hemos hablado que son sacos ciegos con un cuello que da a la luz del intestino. Hay varios aquí. Pueden observar este muy chiquito, este muy grande, este más grande. Tránsito gastrointestinal. Otra incidencia de tránsito gastrointestinal donde hay múltiples divertículos. Estos son de un mayor tamaño. Se imaginarán que todos estos pueden hacer crisis agudas y desencadenar una diverticulitis a nivel de intestino delgado. Otras imágenes de divertículos en intestino delgado. Acá se ve muy bien la morfología, que es un saco ciego con un cuello que da a la luz del intestino. Aquí están llenos de bario y por eso los podemos definir así. Ese es uno solitario en el marco duodenal. Esto es duodeno. Y aquí se ve este divertículo. Diverticulitis yeyunal, como les explicaba, perfectamente se puede rotar sobre sí mismo, obstruir y causar cambios inflamatorios importantes. Este es el tránsito gastrointestinal, este es el corte axial, donde vemos aire dentro del divertículo y cambios inflamatorios alrededor del mismo. Y este es un corte coronal, donde vemos el asa intestinal, el cuello del divertículo, el saco ciego, y aquí tiene otro a la par, y toda la grasa
alrededor de mayor densidad. Y esto es porque hay edema y líquido ahí del edema. Es un proceso inflamatorio a nivel del yeyuno por divertículos. Lo normal de la grasa peritoneal es que sea así, en este tono negrita, no así tan clara. Cuando la vemos así, esto es edema perilesional. Aquí hay otro divertículo en intestino delgado. Este es en el tránsito gastrointestinal. Y aquí se puede observar en el TAC, lleno de aire. El divertículo de Meckel es la anormalidad congénita más frecuente del intestino delgado, del tracto gastrointestinal. Es de un 2 a un 3%. Se ubica en los últimos 10 centímetros antes de la válvula ileocecal y generalmente mide entre 2 y 8 centímetros. Se puede ulcerar, puede sangrar, se puede estrangular y causar muchos problemas. Y se ubica a nivel del borde antimesentérico del ilion. Esa es su ubicación. Entonces, tránsito gastrointestinal con vario, corte axial de TAC. Este es el divertículo de Meckel. Es más grande, con un cuello largo hasta el ilion. Y acá lo pueden ver, un cuello largo saliendo del ilion. Los pólipos son de origen mucoso y pueden ser pediculados o no y son defectos de llenado. Van hacia adentro de la luz. Vean acá, otra lesión polipoidea dentro de la luz, no hacia afuera, sino hacia adentro. Tumores, tenemos benignos y malignos. Los benignos más frecuentes son el adenoma, el leiomioma y el lipoma. Los malignos más frecuentes son el adenocarcinoma, el linfoma y el tumor carcinoide. Esto es un corte coronal donde se observa la presencia de un tumor a nivel del intestino delgado. Estas son las asas de intestino con poco líquido y acá capta el medio de contraste el tumor. Otro ejemplo, también coronal, hay unas lesiones acá, hay otra lesión acá, hay otra lesión acá. Esto es un adenocarcinoma de yeyuno, donde vemos, es un tránsito gastrointestinal, donde viene el vario, distendidas las asas, importantemente tratando de luchar contra esta estrechez, que envuelve o estrangula la luz del intestino a nivel de yeyuno y no permite el paso del medio de contraste. Entonces, ustedes podrán ver estas asas muy dilatadas por la obstrucción y estas que están delgadas, sin dilatación, porque no luchan, o sea, no tienen una resistencia para su peristalsis. Aquí hay un ejemplo igual, distendida el asa, la lesión tumoral, pero lamentablemente esta ya tiene múltiples metástasis a nivel hepático. Todas estas imágenes son metástasis del adenocarcinoma de yeyuno. Aquí tenemos otro ejemplo con medio contraste varitado, como es una lesión que estrangula el intestino, y en el corte coronal se puede ver cómo el tumor, el tejido del tumor está hacia la luz del intestino, obstruyendo la luz del mismo. Este es otro tumor, defecto de llenado, no está ocasionando gran obstrucción, pero ahí se ubica y hay otra lesión a este nivel. El tumor carcinoide general, bueno, lo vemos así por endoscopía, que se pudo ver. Está en ilion este tumor, se ve un defecto de llenado. Vean que en la luz, dentro de la luz, el medio de contraste lo rodea, dando esta forma. Tumor carcinoide de ilion.
Aquí hay otro ejemplo, es una masa de tejidos blandos en iliocecal, muy cerca de la válvula iliocecal. Acá se ve como en el TAC, en las proyecciones axiales, y en el tránsito gastrointestinal lo vamos a ver cómo deforma toda la zona iliocecal con múltiples estratos. La estenosis duodenal puede darse por varios motivos. Y lo que va a ocurrir es que empieza el píloro a luchar para pasar el medio de contraste a través del duodeno. Y entonces acá se ve una estrechez de la luz del duodeno, que en el corte axial de TAC se ve como un aumento del tamaño de la cabeza de páncreas que está comprimiendo ese duodeno. En este caso en particular, se observan calcificaciones dentro de la cabeza de páncreas y corresponde a un paciente con pancreatitis crónicas. Pero en otras ocasiones puede ser que sea un tumor, entonces va a infiltrar y a estrechar y a infiltrar el marco duodenal. Con respecto a cuerpos extraños, podemos tener besoares, píldoras o parásitos. En este tránsito gastrointestinal, todo bien. Vean la mucosa del yeyuno, la mucosa del ilium. Y aquí dentro del yeyuno vemos una línea radiolúcida que corresponde con un ascaris lumbricoides. Aquí hay otra, si la ven. Esto lo ve uno muy al principio del tránsito, porque después ellas se comen el vario y se pierden, ya uno no las puede definir. Este es otro ejemplo. Aquí hay un ascaris, este está bien gordito, un ascaris lumbricoides, y aquí hay otra. Y es más frecuente de lo que ustedes creen. También podemos tener besoares, que se acuerdan que habíamos hablado en un principio que son pseudotumores que se originan de la ingesta de cosas, papeles, pelo, grapas muchas veces, y son tumores móviles. Dependiendo del tamaño, muchas veces son quirúrgicos del todo, otras veces con endoscopía se puede ir sacando por segmentos, pero pueden ocasionar obstrucciones intestinales. Entonces vean qué dilatado está este intestino y acá está el besoar acomodado en el extremo distal. Tiene una apariencia atigrada, así es como se describe. Y también puede ser un cuerpo extraño. Esto es una concha con tan mala suerte que se enclavó en la válvula iliocecal. Esta es la porción terminal del ilio. Esto ya es ciego y la concha se quedó ahí atrapada y ocasionó una obstrucción intestinal. La rigidez parietal podemos verla cuando hay algún evento hemorrágico, isquemia mesentérica o infiltración tumoral. Entonces, los traumas de duodeno son frecuentes, especialmente en accidentes como de bicicleta, moto, donde el manubrio le pega al paciente o lo impacta a nivel del mesogástrico. Entonces, esto es medio de contraste y aquí vamos a ver cómo este duodeno está muy disminuido a nivel de la luz. En el TAC correspondiente se observa que existe un gran hematoma postraumático. En este caso, se ve aquí un gran hematoma postraumático y un mes después se resolvió y ya prácticamente volvió toda la normalidad. Es algo de sospechar en accidente de tránsito cuando uno ve el mecanismo del accidente, ciertas lesiones, y esta es una de las que uno busca y se le pueden pasar. En lo que es la isquemia intestinal, pues eso es lo que pasa, que hay un trombo en una de los vasos de mayor calibre y entonces se queda sin flujo sanguíneo una zona importante del abdomen. Tenemos tres
hallazgos importantes en el TAC, que es la neumatosis portal en todo el hígado, la neumatosis intestinal en las paredes de los intestinos y disminución de la captación mural. O sea, el medio de contraste no se capta en la pared del intestino y esto tiene una lógica explicación y es que no le llega flujo sanguíneo, no le puede llegar el color del medio de contraste. Entonces, estos signos en el TAC más toda la clínica y la historia del paciente nos habla de una isquemia intestinal. Tenemos grandes síndromes en el intestino delgado, como el síndrome de la mala absorción, que tiene mucho que ver con enfermedades como el SPRU, tropical, no tropical, o la enfermedad celíaca, que ahora se ha estudiado mucho más en estos años, y tiene 4 patrones en lo que es el tránsito gastrointestinal. Vamos a tener dilatación de las asas, dilución del medio de contraste, segmentación del medio de contraste, y floculación del medio de contraste. Suena complicado, pero ya van a ver. Dilatación es porque el asa intestinal va a estar dilatada. Y entonces vamos a ver signos de dilatación, como pila de monedas, por ejemplo, o niveles hidroaéreos. La dilución, lo que sucede es que como hay un exudado dentro del intestino, pues evidentemente va a haber más agua para diluir ese bario y va a ser entonces de menor densidad. Esta es una incidencia de un paciente con mala absorción, donde vamos a ver estómago normal, duodeno normal, el yeyuno bonito, pero cuando llegamos al ilium vemos que hay como apelotado, como seccionado. Esto es la segmentación del medio de contraste, que no tiene la imagen de ilium, que era toda continua, sino intermitente. La floculación se refiere a una distribución del medio de contraste como hecha boronas, como un montón de pequeños fragmentos floculados, como si fuera avena, digamos que hojuelas de avena, dentro de una zona de mayor dilución de bario. Entonces, estos son fragmentitos de bario y se llama floculación. Bueno, la segmentación que les expliqué antes está segmentado, no lleva la continuidad del intestino, sino que se adhiere parcialmente a segmentos de la mucosa. Y la dilución es que, vean, este es bario concentrado y esto es bario diluido. Hay tanto líquido dentro por lo que el paciente saca de líquido, porque estos pacientes tienen grandes crisis de diarreas, que diluye el bario. Entonces lo vamos a ver así. Esos son como los 4 signos que uno puede encontrar en pacientes con problemas de absorción intestinal. La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que vamos a encontrar, que podemos encontrar desde la boca hasta el recto, puede también manifestarse en el intestino delgado. Una de las manifestaciones es rigidez o disminución de la luz por rigidez de la pared. Aquí se ve signo de la cuerda, se llama esto, y en la resonancia se ve perfectamente el engrosamiento importante de la pared y la disminución de la luz del intestino. Otro de los signos, también está este signo de la cuerda, es el signo del empedrado y son múltiples úlceras longitudinales y transversales que dan esta apariencia. No es la apariencia normal de la mucosa intestinal. Acuérdense que la mucosa intestinal tiene estos pliegues circulares bonitos, bien definidos, y la enfermedad de Crohn da este signo que se llama signo del empedrado. Bueno, eso es lo que les tenía para hoy. Disculpen el atraso. No sé, realmente a veces no quiere. El miércoles nos vemos y el miércoles vamos a ver colon. No sé si tienen alguna pregunta. Doc, Sí, el del empedrado es como por las mismas úlceras. sí. Ok.
empedrados por las mismas ulceraciones. Enfermedad de Crohn vamos a ver un poco más en intestino grueso, que es donde siempre clásicamente se estudia, ¿verdad? Pero es importante saber que en intestino delgado pueden haber hallazgos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas noches entonces, nos vemos el miércoles. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.